Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hoy 10 de agosto a noticiaselvenezolano.tv desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández. Revisamos de inmediato los portales web con sus titulares. Comenzamos con El Nacional y las reacciones en referencia a los anuncios que hiciera ayer Tibisay Lucena. La rectora del CNE, Tibisay Lucena, informó que el lapso para realizar la consulta popular contra Nicolás Maduro es de 90 días después de que se realice la recolección del 20% de las firmas y por supuesto todas las reacciones. Tibisay Lucena, recolección del 20%, se realizará en octubre. Niegan acceso a periodistas en rueda de prensa del CNE el día de ayer. Tibisay Lucena reitera que no aceptará presiones. Vicente Díaz, por su parte, dice que lapsos dan para que el revocatorio se haga este año. Al igual que el rector Rondón, también se pronunció, no hay impedimentos para que se cumpla con el procedimiento de la solicitud del revocatorio. Y vemos por acá a la rectora Tibisay Lucena. En noviembre se designará a 2 nuevos representantes del CNE. MUD rechazó ejercicio de cinismo de Lucena al retrasar el revocatorio. Trancar la vía democrática colocará a Venezuela en una situación peligrosa, alertó Capriles. El gobernador del estado Miranda, el PSUV, impugnará el registro electoral, aunque creen que la consulta no se concretará. Por su parte, Liliana Hernández, realizaremos revocatorio en la primera semana de diciembre, es una afirmación. Leopoldo López, nuestro pueblo clama por un cambio urgente. José Guerra, el diputado, ha dicho que el revocatorio será este año, a pesar de las trabas del CNE. Y Chugo Torrealba, el referéndum está en manos de la gente, por eso ha llamado a la movilización del 1 de septiembre, la gran toma de Caracas. Leemos también aquí, Capriles, Tibisay Lucena no se atreve a decir que el referendo revocatorio no será este año. A juicio del mandatario regional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral sabe que no llevar a cabo el revocatorio significa colocar a Venezuela en una posibilidad cierta de una explosión social, así lo ha dicho. Y militares contra protestas, monitores contra preguntas. El organismo comicial estuvo rodeado de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana el día de ayer. Vemos allí en notas relacionadas con Río Phelps, alcanzó las 24 medallas tras lograr el oro en los 200 mariposa. Excelente, un gran deportista. Tenemos el Universal, vemos por acá Oblitas, también se pronunció. Luego de octubre el CNE dispone de 90 días más para ejecutar el referendo revocatorio. Habla de un lapso máximo, que es lo que han dicho los sectores de la oposición democrática, que por supuesto podría ser en menos tiempo. Presidente Maduro busca convencer a países OPEP y Rusia para pronta reunión que estará persiguiendo con todo esto el presidente Nicolás. Gobierno y productores discutirán precio del azúcar. Por cierto que no se ve desde hace rato en los anaqueles de los supermercados y bodegas. Asignan 1.5 millardos de dólares al sector pesquero nacional. En cuanto a sucesos, camión impactó contra el edificio de Paulo VI en Petare y dejó 2 muertos. Asesinan a chef que laboraba en PDVSA y Guardia Nacional Bolivariana incauta 20 kilogramos de cocaína en Macarao. Avanzamos con Unión Radio. Esta información tiene que ver con una reunión que dieran hoy los constituyentistas que entregan documento al Tribunal Supremo de Justicia en defensa de la Carta Magna. Proponen escala de 4 a 12 salarios mínimos para trabajadores sanitarios. También leemos allí en Economía, cosecha colombiana de café requiere con urgencia de 80.000 recolectores. En cuanto a otras notas, al centro, Macri asegura que inflación en Argentina ya está bajando, afortunadamente para ellos. Actividad turística de México creció 4.1% en el primer trimestre, también lo felicitamos a los mexicanos. Cifrar espera por divisas para aumentar la producción, es lo que anhelamos los venezolanos, que la producción aumente en el país. Tenemos Globovisión, principal información relacionada con el diputado Luis Florido, partió rumbo a la OEA para denunciar bloqueo del referendo revocatorio. También va a hablar de la crisis humanitaria que se está viviendo en el país. Una reunión con Luis Almagro está pautada para que el diputado les ponga todas las cosas que están pasando en el país, que Luis Almagro no es ajeno de lo que sucede acá. Venezolanos en Miami califican de inaceptable retraso del revocatorio. Venezolanos perseguidos políticos en el exilio con sede en Miami han llamado a las autoridades a respetar la voluntad de la mayoría. También instan a la población a movilizarse. Vemos en la parte inferior, dictan condena de 20 años para mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana por tráfico de cocaína, y al centro, Faría
Hay confianza creciente en la economía venezolana. Escuchen estas declaraciones del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Farías. Señaló que los presuntos ataques a la economía venezolana, la guerra económica, no han tenido los efectos deseados por los sectores adversos del oficialismo y está llegando inversionistas al país. También nos gustaría saber qué clase de inversionistas son, pero vamos a escuchar en la entrevista que le hiciera Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la Una. Comer para que coman sus hijos, de personas que han reducido sus comidas a 2 al día y otras incluso a 1 al día. Se habla de eso y también se habla... ¿Ustedes admiten eso? No, yo no admito eso. ¿No lo admites? No, no lo admito. Yo lo que hablo es de que hay una situación de problemas para el acceso a los alimentos básicos y que hay un problema de deterioro muy importante en lo económico. Sí, nos preguntamos muchas veces si los representantes del sector oficial tienen acceso a otro tipo de alimentos en otros mercados, porque realmente a todos nos ha impactado que no podamos comprar los productos de la canasta básica. Avanzamos con Luis Florido con el impulso. Denunciará ante la OEA a rectoras del CNE por obstaculizar el referendo revocatorio. Florido denunciará ante la OEA a rectoras del CNE. El presidente de la Comisión de Política Exterior, Integración y Soberanía, diputado Luis Florido, anunció este miércoles que partió a la ciudad de Washington con el propósito de denunciar ante la Organización de Estados Americanos el bloqueo del referendo revocatorio presidencial. Vicente Bello aseguró que el revocatorio se logrará este año con presión popular. El representante en asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática, Vicente Bello, comentó este miércoles que la marcha convocada por la oposición para el 1 de septiembre será para exigir que la fecha de recolección del 20% para activar el revocatorio sea en septiembre. Tenemos por acá el tiempo, principal información relacionada con Dilma Rousseff en internacionales. Senado de Brasil vota a favor de enjuiciar a Dilma Rousseff. La presidenta suspendida brasileña ha negado reiteradamente las acusaciones y ha señalado que sus predecesores tomaron medidas similares al calcular el presupuesto federal. Pero una noticia que también nos llega muy de cerca: Macri reafirma su apoyo al revocatorio que impulsa la oposición venezolana. Lo vemos en la gráfica. Avanzamos con Sandra Oblita, otra de las rectoras del CNE, dice que no se puede recortar los plazos para el revocatorio. Según Oblitas, la oposición desestima todas las actividades que debe desarrollar el ente comicial. El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, manifestó que la fecha para la recolección del 20% de apoyos para el referéndum se pudo haber fijado antes. Y vemos noticias relacionadas con los Juegos Olímpicos. Gabriel Maestre asegura su segundo diploma olímpico. El púgil criollo, clasificado a Río en el preolímpico de Buenos Aires 2016, ganó el pasado lunes 2-1 en la ronda de 32 de los 69 kilos al alemán Arahik Marukhab. Felicidades para él. Y El Siglo, vemos por acá, bloque opositor exige al CNE que fije fecha para el revocatorio de Maduro. Vemos aquí como una olla de presión, así está nuestro país, así está Venezuela. Luis Arcón perdió por decisión dividida su primer combate en Río. A la derecha, Asamblea Internacional Venezuela solicita legislar en materia de crímenes y genocidio. Y a la derecha, Liceo José Luis Ramos graduó a 149 nuevos bachilleres. Issy Jiménez sucumbió ante la surcoreana Jong Hee-suk. Bueno, lo cierto es que los atletas venezolanos no han tenido mucho éxito en estas Olimpiadas. Y cabe col, no basta con abrir la frontera, se debe fomentar apoyo. En cuanto a economía, precio del petróleo, dice Maduro, debe situarse en $70 el barril. Tenemos por acá panorama, leemos: Ejecutivo firmó resolución para el reinicio operativo de la empresa Guardián de Venezuela. Aquí está la firma del acuerdo y está la gráfica que recoge ese momento. Ministro Faría, no admito que hay personas que comen una vez al día en Venezuela. Pues el ministro debería entonces pulsar la opinión de las personas en los barrios y en algunos sectores donde prefieren darle de comer a sus chamos para que puedan ir al colegio. En este caso ya están de vacaciones, pero para que ellos coman y las personas se privan del alimento para que los chamos sufran menos. Tenemos por acá Correo del Caroní, vemos a Tibisay Lucena un poco despeinada en la gráfica. CNE extiende sus propios lapsos y empuja el revocatorio para 2017, un día después de convocar a una marcha en Caracas para presionar al CNE sobre la recolección del 20% de las firmas. La presidenta del ente comicial ofreció una presentación y lectura titubeante de motivos para justificar la extensión de los plazos de su dirección, que su dirección ha fijado. Bueno, por cierto, han dicho que esta movilización del 1 de septiembre es un llamado a la provocación, a la violencia, y que bueno, que están pendientes de ese sector de oposición que ha hecho el llamado. Otras notas en sucesos: funcionarios
tirotean a oficiales del GAES para rescatar a policías implicados en extorsión. Como lo ven, la descomposición es total en el país. Según testigos, los castrenses habían detenido a 3 de los acusados cuando uniformados de la PEP dispararon a uno de los cauchos y bajaron a los aprehendidos. A la derecha mantienen militarizadas 3 minas del Callao, detenidos por extorsionar a gerentes de empresas, lo vemos allí en la gráfica. También pésimos servicios básicos, Puerto Ordaz, otra vez sin agua por falla eléctrica en Acueducto Los Olivos y sin agua parte de San Félix este martes por reparación de Hidro Bolívar. Deficiencia de la red hidrantes dificultó combate del incendio de tienda en Macrocentro. Avanzamos con el carabobeño, también vemos aquí a Sandra Ulitas, no se pueden recortar plazos para el revocatorio, algunas personas han criticado la postura de las 3 rectoras. Venezolanos en Miami ven inaceptable el retraso del revocatorio y aspirante presidencial de Ecuador invitó a verse en el espejo de Venezuela, somos referencia pero de una manera negativa. Baja liquidación de divisas afecta a la producción de fármacos en Venezuela. Roberto Smith, Lucena no da respuesta oportuna ni efectiva. También leemos allí Capriles, los requisitos se cumplieron, falta fecha de recolección del 20%. En economía, OPEP espera alza de la demanda de crudo y leemos también allí Maduro, Venezuela buscará impulsar el precio internacional del petróleo. Con esta nota de economía hacemos la primera pausa. Noticias elvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia. Avanzamos en noticiaselvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Seguimos revisando portales web. Efecto Cocuyo. 2 litros de leche líquida, escuchen esto, valen 3 días y medio de salario mínimo. Y vemos allí la producción, sin embargo, cuesta mucho conseguir este producto, al igual que el arroz, el azúcar, las semillas, como las caraotas, por ejemplo, están perdidas de la mesa del venezolano. 7 claves sobre lo que dijo Tibisay Lucena del referendo revocatorio, las altas expectativas que había en la oposición sobre las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Allí están recogidas esas 7 claves para descifrar qué fue lo que dijo la rectora. También lapsos anunciados por el CNE colocarían el revocatorio para mediados de febrero de 2017 y vemos también allí relacionados con Río, Venezuela consigue resultados agridulces en la 4ª jornada de Río 2016. Si los días anteriores en los Juegos Olímpicos de Río habían sido placenteros y hasta esperanzadores, este martes en la 4ª jornada, fue el día de ayer, bueno, realmente no vimos lo que queríamos y hoy también estamos viendo algunos atletas que no pudieron seguir en el camino hacia las medallas. Oposición denuncia maniobra del CNE para retrasar el revocatorio. Vemos en la gráfica a Luis Florido, ya le comentábamos de otros portales. Tenemos por acá Caraota Digital, Richard Mardo, nos mantenemos en el camino del revocatorio, lo vemos en la gráfica. Según Jesús Faría, la economía del país va en crecimiento, ya revisábamos esta información, esta entrevista, y bueno, queremos ver esos resultados. Vicente Bello retó al CNE a mostrar cédulas invalidadas y votan a presidente del Fondas, Coro, por tomarse foto con Ramos. También allí Juan Guaidó explicó lo que hay que hacer de aquí en adelante y por falta de divisas proveedores bloquean llamadas internacionales. Pro Da Vinci, 4 lecciones de Polonia para Venezuela sobre la transición, una palabra que no nos gusta mucho, una transición que para Venezuela ha sido muy larga. Expropiaciones y el dilema de la propiedad por Anabela Abadi y Richard Obuchi. Las medidas de expropiación de medios de producción fue una de las políticas predilectas y más controversiales del presidente Hugo Chávez. Un trabajo bien interesante, cómo se lleva a cabo en este momento este tipo de procedimientos cuando el presidente es Nicolás Maduro. También revisamos por acá. Hoy, 10 de agosto de 2016, estas son las 5 noticias imprescindibles del día. Una de ellas, lapsos anunciados por el CNE, programaría al revocatorio en febrero de 2017. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas se llevaría a cabo hacia finales de octubre. Y luego de la declaración de Lucena, ¿podrá realizarse el referendo revocatorio en 2016? Es la pregunta. El trabajo nos los trae Eugenio Martínez.
Avanzamos con el estímulo. Constituyentes visitan el Tribunal Supremo de Justicia. Dice aquí, la Asamblea Nacional tiene que acatarse al máximo tribunal. Allí estaba también acompañándolos el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz. Macri: Venezuela no tiene derecho a ejercer presidencia del Mercosur. Tengo un compromiso absoluto con el respeto a los derechos humanos y lo que está pasando en Venezuela, ha dicho, es un desastre. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó este miércoles que lo que está pasando en Venezuela en materia de derechos humanos es un desastre y apuntó que el país caribeño no puede ejercer, la democracia. Avanzamos con Aporrea. Vemos por acá, trabajadores despedidos injustificadamente de TVS exigen que se cumpla la ley y ser reincorporados. En cuanto a Cliver Alcalá sobre el arco minero, regresamos a la época de cambiar oro por espejitos. Es la pregunta, aunque es una afirmación. También alrededor de 400 operaciones se realizan semanalmente en el Hospital Universitario de Maracaibo, eso es en Zulia. Vemos a la derecha, Zulia privan de libertad a joven por ser responsable del crimen de su tía. Otras notas: Ministerio Público investiga muerte de 2 hombres en Charallave. Allí vemos a la judoka Elvismar Rodríguez, cayó en su primer combate en Río 2016, lamentablemente por hipón. Distribución equitativa de las riquezas es clave en la economía. Y preso a la izquierda en la parte inferior por tráfico de billetes venezolanos, hotelero de Alicante, España. Tenemos BBC Mundo, la mona que debía estar enjaulada, soy campeona olímpica en casa, la historia de Rafaela Silva, la judoka que superó los prejuicios para ganar oro en Río 2016. Los insultos que recibió después de ser descalificada en Londres 2012 le hicieron pensar en dejar el deporte. La revancha definitiva se la ha dado Río 2016, una medalla de oro, la primera de Brasil en estas Olimpiadas. Como ven, Brasil, Colombia, Argentina tienen a sus representantes que los llenan de orgullo. Nosotros estamos todavía muy apagados y necesitamos tanta alegría. El increíble lugar que ocuparía Michael Phelps en el ranking de medallas de oro si fuera un país, imagínense ustedes, de verdad que tiene mucho camino por delante y cuántas medallas en su haber. Río 2016, el agua en la piscina de clavados se tiñó de verde y los organizadores no saben por qué. Y el gesto por el que la gimnasta estadounidense Gabby Douglas fue duramente criticada en las Olimpiadas, todo un trabajo relacionado con Río. Avanzamos por acá, minuto a minuto, las competencias, las curiosidades y las medallas del 5º día de los Olímpicos en CNN en español. Falto yo, pasajero corre tras el avión que lo dejaba. Vamos a ver, un pasajero de Ryanair perdió su vuelo, pero intentó abordar desde la pista. Las imágenes del incidente fueron fueron filmadas por un miembro de la tripulación de tierra en el aeropuerto de Madrid, Barajas, y publicado en Facebook. Vamos a ver cómo fue esto. Estamos viendo parte del movimiento que se da en las pistas de aterrizaje. Vemos como alguien sale con un bolso. Y allí lo ven desplazándose. Más rápido, un poco más rápido. Allí va en la pista. Parece una comiquita, ¿verdad? Tratando de, falto yo, me quedo. ¿Se imagina usted pasar por eso? Avanzamos con Zapata. Fedeagro propone al gobierno un plan de producción de emergencia ante la crisis alimentaria. Por Roberto Denis, dice aquí la producción agrícola no escapa a la crisis, las erradas políticas del gobierno, la falta de insumos y la elevada inflación golpean el sector. Desde Fedeagro proponen un plan para aprovechar lo que resta de año con la siembra de algunos rubros. También leemos en este portal trabajos muy interesantes. En la parte inferior derecha, el petróleo vuelve a convertirse en un arma política en los mercados del petróleo. Se libró una guerra de precios. El barril cuesta menos de $50. A pesar de la sobreproducción, Arabia Saudita aumenta la producción, algo que no se explica con argumentos económicos. Amigos, me encantó estar con ustedes. Esto es NoticiasElVenezolanoTV.com.be. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Yo soy Yalix Hernández.